Saludos cordiales, estimados estudiantes. Es para mí un verdadero placer trabajar nuevamente en la asignatura de Educación para la Ciudadanía en la presente semana con ustedes. Comencemos. ¿Cuál va a ser el tema que nosotros desarrollaremos a lo largo de la presente semana? Nosotros vamos a abordar el tema del pueblo como sujeto de las asambleas constituyentes. Ahora bien, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser el siguiente. Vamos a identificar al pueblo como sujeto de las asambleas constituyentes a partir del análisis del principio de soberanía. Nosotros a lo largo de esta clase aprenderemos quiénes forman el pueblo, qué son las asambleas nacionales, hablaremos del poder del soberano del pueblo y también hablaremos sobre la asamblea constituyente. Ok, llegados a este punto, vamos a mirar un pequeño video que nos va a trasladar en el tema que vamos a desarrollar en la presente semana. Las enmarcadas aventuras de Trifulco y Amadora. La sesión de hoy estuvo notable. Oh, sí, por supuesto, mi querida señora. Pero aún no entiendo para qué se necesita tanta gente. Chile es una república democrática, donde la soberanía reside en la nación. Quiere decir que el pueblo es el que manda. ¿En serio? ¿O sé que yo puedo hacer mis propias leyes? Quiero que el bisoñé sea obligatorio. Lamentablemente para ti y tu peluquín, eso no es posible. Somos una sociedad y las leyes y normas buscan el bien común. Es por eso que el pueblo elige a las autoridades para que los represente en la discusión, aprobación y ejecución de las leyes, desde el presidente hasta los alcaldes. Esto se hace mediante el voto de la mayoría con el compromiso de respetar a las minorías. Eso se llama democracia. ¿Me estás diciendo que, en el fondo, los diputados, los senadores y el presidente trabajan para mí? ¡Exacto! Entonces les voy a exigir que comer helado de cochayuyo con choclo sea obligación como postre. Es un elixir que todos deben probar. Como te dije, si la mayoría estima que eso es conveniente, puede ser. Pero creo que en este caso eres la minoría que respetamos. Las personas son electas por un tiempo determinado y deben representar a la mayoría que los eligió. No pueden llegar y hacer cualquier cosa. Deben respetar las leyes y hacerse responsables por sus actos. Ante nosotros, sus jefes, ¿verdad? ¡Exacto! A nosotros, a través de los mecanismos existentes. Después de todo, trabajan por el bienestar de la ciudadanía. ¿Y esto? Ahora comprendo todo. Primero debo hacer que la mayoría sepa lo rico que es el helado de cochayuyo con choclo. Y cuando todos lo quieran, se lo exigimos a los políticos elegidos. Vamos, pruébelo, mi señora. Lo hice con extra cochayuyo para usted. ¿Ve? Un manjar de los dioses. Les debe dar fuerzas superiores, porque todos salen corriendo. Muy bien, continuando con la explicación, vamos a ver el tema sobre quiénes forman o conforman directamente el pueblo. Pero antes de eso, hagamos una pequeña reflexión. Según la gráfica que está en el lado derecho, nosotros podemos mencionar que el pueblo es el que sostiene en el poder a sus representantes. Y claramente, como ustedes pueden observar, sin el respaldo del pueblo, obviamente
nuestros representantes, nuestros líderes, no tendrían el apoyo suficiente para poder tener la respectiva representación en el poder. Muy bien. Entonces, ¿quiénes forman el pueblo? Bueno, el pueblo los formamos todas las personas que forman parte de un país y de un estado, sin distinción de ninguna clase. Ahora bien, el pueblo soberano, como tal, es el que goza de libertad, chicos, y se ejerce mediante su autodeterminación para definir sus propios destinos, sus propias leyes, sus formas de gobierno, sus gobernantes, sus modelos económicos, políticos o culturales, sin la injerencia que tengan que tener de otros estados. La soberanía es la que ejercen los representantes del pueblo en la Asamblea Nacional, como lo vamos a ver en los próximos minutos, o sus representantes en cualquier otro espacio de poder del gobierno. Pero antes de eso hablemos sobre los diferentes tipos de democracia. En esta clase explicaremos qué es la democracia directa y la democracia representativa. La democracia directa es aquella en la que el pueblo toma una decisión a través del famoso sufragio universal. Y como nosotros ya sabemos, el sufragio universal es la forma más importante en la que toda la sociedad puede expresarse. Ahora bien, la democracia representativa es aquella que es fundada en el principio de funcionarios electos que representan a un grupo de personas. Hablemos de las asambleas nacionales. En el caso muy puntual de nuestro país, podemos decir que se encuentra en la ciudad de Quito su sede. ¿Y cómo está conformada? La misma se encuentra conformada mediante elección popular y directa de los representantes del pueblo, quienes a su vez son nombrados, como se los conoce actualmente, como asambleístas, anteriormente como diputados o congresistas, los cuales deben actuar en nombre de sus representados y sobre todo defender sus respectivos intereses. Hablemos de los asambleístas. ¿Qué características o cualidades deben tener los asambleístas? Deben tener una capacidad, un tiempo y sobre todo tener la respectiva lealtad con sus electores. Además, intuimos que que un asambleísta se encuentre dentro de este cargo, debe conocer sobre leyes y sobre todo tener un sentido de justicia para fiscalizar con rectitud y de esa manera pueda cumplir a cabalidad sus respectivas funciones. Hablemos ahora sobre el poder del soberano, del pueblo. Y fijémonos en esta pequeña gráfica que tenemos, un cóndor que se encuentra volando de una forma libre. Por eso nosotros podemos decir que se la compara directamente con esta pequeña imagen, con que la soberanía tiene que ver con esa libertad y la autenticidad de los pueblos. Nadie, chicos, nadie, absolutamente nadie puede decidir por nosotros, ni dar su respectiva interpretación a su opinión. Nosotros, el pueblo, debemos expresarnos de manera libre y abierta sin ningún tipo de restricción. Recordemos igual que la soberanía es la suprema autoridad, ya sea de un país o de una nación, para decidir sobre nuestros propios destinos. En países que prácticamente se desarrolla la democracia, la soberanía radica en nosotros, en el pueblo, que somos los que decidimos nuestros respectivos destinos. Hablemos ahora sobre la Asamblea Nacional. Podemos ver también una presentación
de la Asamblea Nacional y cómo está conformada. La misma se encuentra conformada por representantes del pueblo, ¿sí? Tiene un poder soberano, el cual no existe ninguna autoridad que se encuentre prácticamente o pueda desconocer su pronunciamiento. Como un poder más del Estado, pues en el caso del Ecuador, tiene su respectiva soberanía. Sus leyes que son formuladas, las mismas también son aprobadas por la Asamblea y sobre todo tienen el carácter obligatorio y cumplimiento y rigen en la vida de todos los habitantes del país. Ahora hablemos sobre la Asamblea Constituyente. ¿Para qué se crea una Asamblea Constituyente? ¿O cuál es el fin? En este caso, nosotros hemos tenido que pasar en el año 2007 directamente sobre una Asamblea Constituyente. Y la misma se da para poder redactar la Carta Suprema del país, es decir, para poder elaborar una nueva constitución, como en el caso nuestro, para poder elaborar nuestra constitución que se encuentra en vigencia a partir del año 2008, se debe recoger todas las necesidades del pueblo y así analizar posibles soluciones para que de esa manera sea directamente el pueblo quien tenga prácticamente acceso a diferentes derechos. Dentro de las propuestas para poder elaborar directamente una nueva constitución, se debe siempre recoger las respectivas propuestas de los sectores sociales o grupos étnicos, en las que se expresan directamente sus respectivas necesidades. También el gobierno también puede enviar propuestas en lo que tiene que ver para poder reformar la Constitución. Y con esta información, los asambleístas diseñan las fórmulas de conducción de la vida de un país y sobre todo la estructuración del Estado, las mismas que serán plasmadas en la Constitución. Ahí nosotros podemos recordar en Montecristi en el año 2007 se diseñó la Constitución actual de nuestro país. En la misma se dio la participación de los respectivos sectores sociales, los cuales presentaron sus respectivas propuestas y fueron incluidas dentro de la actual Constitución. Muy bien, hemos llegado a este punto. Nosotros a lo largo de esta clase hemos desarrollado los respectivos aprendizajes en cuanto a quienes conforman el pueblo. Hemos hablado también de las asambleas nacionales. Hemos también desarrollado el tema del poder del soberano, el pueblo, y también hemos explicado al respecto de la asamblea constituyente. Esta semana ustedes en sus cuadernitos van a desarrollar una actividad muy sencilla, muy fácil. Van a transcribir la siguiente información que se encuentra en su ficha pedagógica. Van a escribir en sus cuadernos con sus propias palabras, va a elaborar definiciones de pueblo y de pueblo soberano. Y las va a escribir prácticamente en cada uno de los apartados. Y luego va a elegir la respuesta correcta en lo que tiene que ver con la democracia. La soberanía reside en y los asambleístas deben legislar precautelando. Entonces, esa sería nuestra tarea para la presente semana, chicos. Para mí ha sido un gusto haber trabajado en esta clase con ustedes. Cualquier duda, inquietud, estoy para poderla solventar. Cuídese mucho.